acá, la casa de Dios, y un grupo de amigos más que por falta del tiempo no voy a mencionar. Es un privilegio estar aquí para ministrar la palabra de Dios para ustedes en esta jornada. Del año 92 al año 96, fueron muchos los favores que el pastor Sedano tuvo conmigo. Y yo pensaba que en 20 años se lo había pagado ya. Sin embargo, todavía le debo. Y entonces ahora se han acumulado más deuda, interés, y no sé cómo pagarle. Así que cuando él me llama, yo digo, ahí estoy. Abusa alguna vez, pero él nos dio el soporte a nuestra llegada a este lugar, y su esposa, sus hijos, los cuales agradecemos, y Tobías, que siempre ha estado de la mano, su esposa también y su familia, para que mi esposa y yo tuviéramos una buena llegada a este lugar, y todas las oraciones y de todos ustedes. Así que estamos muy felices por estar aquí con ustedes. Vamos a orar para ir al texto bíblico. Bondadoso Padre que estás en los cielos, en este momento vamos a ir al texto bíblico, a tu palabra, que tiene el poder para transformar los corazones. Hemos tenido un buen tiempo de alabanzas, hemos tenido un buen tiempo de reconocimiento a dos siervos que tú has utilizado, estás utilizando, al pastor Capellán y a su familia, al pastor Sedano y a su familia. Y en este mes que la iglesia toma un tiempo para orar por ellos, para hablar a ellos, quiero pedirte que esos ministerios, oh Padre, tú los conserves hasta el reino de los cielos. Que tú puedas bendecir a cada uno de los pastores que han pasado por este lugar ministrando. Donde quiera que estén en este momento, llega allá tu bendición hacia ellos, oh Dios. Y ahora, Padre, quiero rogarte de manera especial que tú muevas de una forma extraordinaria el poder de tu Santo Espíritu a continuar con el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Salmos. ¿Quién no conoce el libro de los Salmos? ¿Quién no ha escuchado del libro de los Salmos? ¿Quién no ha leído un salmo cuando está en tristeza, cuando está en soledad, cuando tiene alguna situación? ¿Quién no se ha refugiado en los salmos cuando está enfermo? ¿Quién no se ha refugiado en los salmos para dar un consejo a un amigo? ¿Quién no ha tomado el libro de los salmos para mandarle algún escrito a algún familiar o a alguna persona que se encuentra en alguna situación? Salmos poderosos en la Biblia, como el Salmo número 40. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó, ¿qué cosa? Mi clamor. ¿Quién no ha escuchado y ha leído miles de veces un salmo como el 23? Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Quién no ha leído miles de veces y escuchado un salmo como el Salmo 91? ¿Cómo dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Wow, tremendo. ¿Quién no ha escuchado y leído cientos de veces un salmo como el Salmo 150? Poderoso salmo. Pero ¿por qué la puerta de los salmos? ¿Por qué la puerta de los salmos empieza con el Salmo 1? Y no está ahí para empezar el 23. No está ahí para empezar el 27. No está ahí para empezar el 40. No está ahí para empezar el 46, que es uno de los poderosos salmos. No está ahí para empezar el 106. No está ahí para empezar el 70. No está ahí para empezar el 150. ¿Por qué el salmista
y los escritores allí quisieron colocar el Salmo número 1 en la puerta del libro de los Salmos. Porque en el Salmo 1 está el llamado, está la invitación, está la certeza de que nosotros tenemos, antes de disfrutar de las otras cosas que aparecen en los Salmos, de tener un encuentro especial con Dios. Y ese encuentro lo provee el Salmo 1. Y ese llamado lo hace el Salmo 1. Y esa reflexión, el Salmo 1 la analiza de una forma extraordinaria. Calvino dijo: los salmos son la anatomía de toda el alma humana. Los salmos son la anatomía de toda el alma, ¿qué cosa? Humana. Y entonces el salmo inicia: bienaventurado, dichoso, feliz el varón que no anduvo en consejo de ¿qué cosa? De malos. Dios comienza con el diagnóstico para luego dar el pronóstico al final del salmo. Comienza con la parte negativa: no anduvo, no anduvo, no anduvo. Porque el Señor sabe la propensión de nosotros es al mal. El Señor sabe que la propensión de nosotros es a lo malo, ir a lo malo, escuchar lo malo, estar en lo malo, provocar lo malo, esconder lo malo, pensar en lo malo. Y entonces el Señor sabe eso y Él quiere ir a la situación real de cada corazón aquí presente, el que no anduvo. Y es interesante que el Salmo va describiendo la condición de ese tipo de personas. Primero, el Salmo dice: no andar en consejos. Número 2, no estar en camino. Y número 3, no sentarse en la silla de los escarnecedores. Cuando alguien escucha el consejo, cuando alguien camina con los pecadores, finalmente queda postrado en una silla donde no se puede mover, donde no puede hacer absolutamente nada. No se comienza en la silla postrado, se comienza primero escuchando el consejo, se comienza segundo caminando con los malos y en tercer lugar se termina en una silla amarrado por las circunstancias del pecado, la maldad y los problemas de esta vida, donde ya no te puedes parar, donde no puedes reaccionar, donde no puedes valerte por ti mismo. Y yo quiero hacer una reflexión en este día. Porque el Salmo dice que ese cristiano medita en la ley del Señor día y ¿qué cosa? Y noche. Y que en la ley de Jehová está ¿qué cosa? Su delicia. Hermanos, quien escribió el Salmo 1 no era un vago. Quien escribió el Salmo 1 es el rey David. Y David tenía muchas ocupaciones, David tenía muchas responsabilidades, David tenía mucho que hacer en Israel. Quien escribe el Salmo 1 no es un vago, es una persona de trabajo, es una persona de responsabilidad, es una persona que se levanta desde la mañana hasta la noche resolviendo problemas. Sin embargo, David hace un stop para decir que en medio de su trabajo, en medio de sus problemas, en medio de su reino, su mayor delicia, su mayor gozo, su mayor plenitud, él la encontraba en la palabra de Dios. El hebreo traduce Torah como los 5 libros del Pentateuco. Traduce Torah como los mandamientos
y traduce Torah como toda la escritura. Lo que el rey David está diciendo aquí, si se traduce para toda la escritura, es que él tenía un tiempo para meditar en las escrituras de día y ¿qué cosa? Y de noche. Lo que el rey está diciendo es que frente a todas sus ocupaciones, frente a todo su tiempo en la corte, frente a las miles de reuniones que hacía con los subordinados, frente a todos los problemas que le llevaban cada día al rey David, frente a la invasión de los filisteos, los asirios y todo el que iba a pelear con David, David sacaba un tiempo para encontrarse con Dios. Eso es lo que dice el Salmo 1. La pregunta que yo hago y voy a desarrollarla en mi sermón: si nosotros nos hemos encontrado con una estructura de una iglesia o si nosotros nos hemos encontrado realmente con Dios. Hay gente que tiene un cargo en esta iglesia y se centra en el cargo y se olvida del Dios del cargo. Hay gente que tiene una estructura de culto en su mente en esta iglesia y vienen los sábados a esta iglesia, vienen los miércoles a esta iglesia, vienen otro culto a esta iglesia y se olvida del Dios de los cultos de esta iglesia. Se mete tanto en la iglesia, gracias, se mete tanto en la iglesia, hace tanto por la iglesia, vive la pasión de la iglesia, pero cuando se da cuenta, realmente su estructura de adentro está vacía. Porque lo único que ha hecho es conectar con una estructura, con una filosofía, con un cuadro, pero no ha encontrado la conexión con el dueño de la filosofía, con el dueño del cuadro, con el dueño de la iglesia. Y hay gente que ha pasado años en esta iglesia, dicen: tengo tantos años como dirigente de iglesia, pero su vida espiritual no cambia, no son transformados, no hay una convicción real, viven una vida secular, aún teniendo los puestos y los cargos, porque los cargos no cambian a nadie en la iglesia. El que cambia es el poder de Dios. Entonces David está diciendo que hay alguien que está feliz en la iglesia, que hay alguien que es bienaventurado, que hay alguien que es dichoso en la iglesia, que hay alguien que está lleno desde la planta de los pies hasta la cabeza. David está diciendo que hay alguien que puede gritar a los cuatro vientos: soy feliz, tengo felicidad. Pero esa felicidad no es el carro, esa felicidad no es la casa, esa felicidad no es la cuenta bancaria. La felicidad que David está proclamando aquí, que tiene este hombre, que tiene este cristiano, que tiene esta cristiana, esa felicidad es que se deleitan en Jehová todos los días de su vida. Aquí hay gente que llegó a esta ciudad con una pasión por Cristo y la ciudad se comió la pasión por Cristo. Aquí hay gente que llegó a esta ciudad que no dejaban un culto de su iglesia en los países donde vivían, y aquí apenas se le ve una hora los sábados. Aquí hay gente que llegó con la pasión de hablar a otros del amor de Cristo, pero ellos mismos tienen que ser enfrentados y llamados porque hace tiempo perdieron la pasión y el fuego por el Señor. El salmista David está hablando de que hay un hombre feliz, no porque busca la felicidad en las cosas, sino porque tiene la felicidad en su corazón, que es Cristo Jesús.
Porque habla de eso día y noche, porque medita en eso, porque esa es su pasión, porque ese es su ánimo, porque ese es su empeño, porque ese es su gozo, porque ese es su primer trabajo, porque esa es su satisfacción, porque esa es su alegría. Y por ende, el salmista habla de las bendiciones que recibe ese cristiano que es bienaventurado. Dice el salmista: será como un árbol, ¿qué cosa? Plantado junto a corrientes de ¿qué cosa? De agua. Todos los que han nacido cerca de un río saben lo que le sucede a los árboles que están cerca de una corriente fuerte de un río. Todos saben que el río va comiendo la tierra. Todos saben que el río va minando las raíces. Todos saben que el río va quitándole la fuerza al árbol. Y todos saben finalmente que ese árbol se va a ¿qué cosa? A caer. Pero afortunadamente el árbol del capítulo 1 del libro de los Salmos no se cae. El árbol del capítulo 1 está en corrientes de agua, y cuando la Biblia habla de corrientes de agua, está diciendo que hay una vida que está pasando por ese árbol, pero en vez de caerse, en vez de dañarse, en vez de atrofiarse, ese árbol sigue dando frutos a su tiempo y las hojas no caen. Todo lo que hace prospera, porque ese árbol, ese cristiano, esa cristiana están conectadas con la fuente que es Cristo Jesús. Cuando el salmista dice aquí: no estuvo en el camino de los pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, ni ha tomado el consejo de los malos. Algunos pueden creer esta mañana aquí que el salmista está hablando del extremo de irse del otro lado. No solamente el camino de los malos se aplica a irse al extremo de la mundanalidad. El camino de los malos puede ser aplicado también para aquellos que están aquí, que saben que tienen que hacer lo correcto y no lo están haciendo ni lo están viviendo en sus vidas. Y entonces el salmista dice en el versículo 4: no así los malos, que son como ¿qué cosa dice la Biblia? Como el tamo, que arrebata ¿qué cosa? El viento. El tamo, la Biblia de las Américas y algunas Biblias traducen paja. El tamo. El tamo es la cáscara que está en el trigo. Y esa cáscara que cubre el trigo, cuando se sacude y se echa al aire, esa paja se va porque el viento se la lleva y solamente queda el grano, solamente queda el residuo, solamente queda lo bueno. ¿A dónde va la paja? No se sabe. El viento la lleva a las carreteras, el viento la lleva a los montes, el viento la lleva a las montañas, el viento la lleva a un lugar donde la gente la pisotea. Lo que el salmista está diciendo aquí es que hay personas que su conexión con Dios es tan débil, su conexión con Dios es tan vacía, su conexión con Dios es tan fallida, que no tienen en sí ningún sentido de pertenencia, ningún sentido de realidad, ningún sentido de vivencia espiritual. Y la paja lo único que sirve es para ser echada en el fuego y quemarse. No sirve para más nada. Yo quiero que me acompañen a una cita muy seria y delicada. La palabra de Dios en Mateo capítulo 3, el versículo número 12. Mateo 3:12. Este
Esta es una cita muy seria de la palabra de Dios. Mateo capítulo 3 y el versículo número 12. Juan, hablando de Jesús, dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Juan está hablando de Jesús ahí. Juan está hablando de la obra final que Jesús va a hacer en medio de su iglesia. Juan está diciendo que hay alguien que va a venir para separar la paja del trigo. Juan está diciendo que ese que va a venir conoce las raíces, que ese que va a venir conoce nuestro cristianismo, que ese que va a venir conoce nuestra cercanía con Él, que ese que va a venir no puede ser engañado, no puede ser burlado, no puede ser extorsionado. Juan está diciendo que ese que va a venir va a separar, y en algún momento los discípulos quisieron hacerlo, pero Jesús le dijo: no le toca a ustedes, yo lo voy a hacer. Y si yo me voy al ejemplo del profeta, cuando lo mandaron a ungir al nuevo rey, que llevó su aceite y le dijo a ese padre: preséntame a tus hijos. Y el primero que salió ya le iba a echar el aceite en la cabeza. Y el Señor le dijo: ¿qué cosa? Párate ahí, párate ahí. Yo tengo uno que en tu iglesia, Isaí, tú no sabes que es mío. En tu iglesia de aquí, de tu casa, tú no sabes que ese es mío. En tu iglesia tú no sabes los encuentros que yo he tenido con él. En tu iglesia tú no sabes la relación que yo tengo con él. E Isaí se lo presentó a todos, pensando que uno de ellos era el elegido por Dios. Y sin embargo, el que estaba ya botado en el campo, Dios lo había elegido porque la relación con Dios era una relación de raíces fuertes y profundas. Y la relación que tenían los hermanos de David con Dios era una relación débil y estéril. Por eso Juan dice que hay alguien que viene a dividir el asunto al final de los años. Que hay alguien que sabe cómo están nuestras raíces. Que hay alguien al que no podemos engañar. Que hay alguien al que no podemos mentir. Y ustedes saben que hay árboles con raíces profundas que uno va a arrancarlo y ¿qué va? Ni con 1, ni con 2, ni con 3, ni con 5, ni con 10. Pero hay otros árboles con raíces superficiales que hasta un niño va y los arranca. Y yo te voy a hacer una pregunta con toda sinceridad. Tus años aquí en esta iglesia de Fort Washington, tus años aquí, ¿han profundizado tus raíces espirituales de conocimiento grande del Señor? ¿O el tiempo ha pasado y te has quedado como un cristiano superficial? Como la paja que se la lleva el viento. Y cuando el salmista habla de esa paja, está hablando de vientos morales que se llevan a cualquiera. Vientos espirituales que se llevan a cualquiera. Vientos económicos que se llevan a cualquiera. Vientos de chismes que se llevan a cualquiera. Vientos de críticas que se llevan a cualquiera. Vientos de inconformidad que se llevan a cualquiera. Por eso algunos no están con nosotros acá. Pero el que tiene sus raíces profundas, a pesar de esos vientos, a pesar de la incomodidad con la iglesia, maneja algunas cosas. A pesar de la incomodidad con algún pastor, a pesar
pesar de la incomodidad con algún dirigente de la iglesia, sus raíces no están fundadas en nada de eso. Por eso nada lo mueve, porque él está esperando en Jehová de los ejércitos. El Salmo número 1 está haciendo un llamado al arrepentimiento. Está haciendo un llamado al cambio. Está haciendo un llamado a la renovación espiritual. Y escuchando a algunos compañeros en el estudio del Salmo 1 antes de venir aquí a predicar para ustedes, mientras el pastor Michelena hablaba del Salmo 1, escuché una historia que me llamó mucho la atención y quiero contarla para ustedes. Había un protestante que vivía en un residencial donde solamente habían católicos. Él era el único protestante allí. Y dice la historia que cuando llegaba el Viernes Santo, que los católicos no comen carne, él sacaba la parrilla hacia el patio, buscaba los bistecs más grandes de carne y la ponía a asar allí. Y todo ese olor llegaba al sector y los vecinos estaban incómodos ya con el hombre. Así que idearon un plan para hacerlo. Y dijeron, tenemos que convertir a este hombre al catolicismo. Porque si se convierte ya estaremos tranquilos, estaremos en paz. Así que comenzaron a trabajar con el hombre, hasta que lo lograron. El hombre se convirtió al catolicismo. Le echaron un poquito de agua en la cabeza y el padre le dijo, usted nació protestante, usted era protestante, pero ya ahora usted es católico. Y el hombre se fue a la casa. Llegó la Semana Santa. Por fin van a descansar. Domingo Santo, lunes, martes, miércoles, jueves, como le ponen ellos. Y el viernes llegó. Y el viernes sacó el hombre esa parrillada otra vez. Y el olor inundó otra vez todo el sector. Y vinieron los vecinos para ver lo que estaba pasando. Y cuando los vecinos vinieron para ver lo que estaba pasando, él estaba hablando con los pedazos de carne que habían ahí. Con el pedazo de carne estaba hablando. Le estaba tirando agua al pedazo de carne y le decía lo siguiente: naciste como una vaca, fuiste criado como una vaca, pero ahora eres pescado. Ahora eres pescado. Aunque sale el olor de la vaca, tú eres pescado. Y esa anécdota es lo que yo creo que pasa con muchos de nosotros como miembros de esta iglesia. Nos hemos acostumbrado a los rituales de esta iglesia, pero no nos hemos encontrado con el Señor de esta iglesia. Hemos caído en un protocolo del sábado voy así, tengo que guardarlo. Y algunos de nosotros ni siquiera lo recibe, ni siquiera lo despide, porque el protocolo es tan fuerte que solamente es pasar para que me vean. El protocolo es tan fuerte que no hay tiempo para la Biblia. El protocolo es tan fuerte que no hay tiempo para la oración. El protocolo es tan fuerte que no hay tiempo para encontrarme con Dios. El protocolo es tan fuerte que se me va todo lo que yo necesito para encontrarme con Dios. Y entonces el Salmo número 1 termina diciendo lo siguiente:
Por tanto, dice el Señor, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué cosa? Perecerá. El Salmo número 1 tiene 3 imágenes, recuérdalas siempre, 3 imágenes. Y de alguna de esas 3 imágenes eres tú que estás aquí esta mañana. La primera imagen del Salmo 1 es el árbol frente a la paja. ¿Tú eres árbol o tú eres paja? La segunda imagen del Salmo es el camino del justo y el camino del malo. El camino del justo que se goza en la ley de Dios, que se goza en la Biblia, que se goza en la adoración, que se goza en la adoración. Y el camino del impío que no quiere saber nada de eso. No me hablen de culto, no me hablen de conferencia, no me hablen de dejar mi celular, no me hablen de consagración. Yo no quiero saber de nada de eso. Y finalmente el Salmo tiene la última imagen. Y es la imagen más triste que hay. El destino de los buenos y el destino de los malos. Y esa es la más triste que hay. Porque pasarnos toda la vida en esta iglesia y ser quemados como la paja al final, ¿qué sentido tuvo? Predicar lindos sermones y ser quemado al final, ¿qué sentido tuvo? Cantar, ser anciano, Dorcas, diaconisas, venir a la iglesia y ser quemado al final, ¿qué sentido tuvo? Hacer todas las obras de bien y brindarme cada vez que la iglesia tenía un servicio y ser quemado al final, ¿qué sentido tuvo? Por lo tanto, el Salmo número 1 es un llamado a reconectar con Dios, un llamado a buscar a Dios, un llamado a ahondar nuestras raíces espirituales que van a crecer con la oración, el estudio de la Biblia y la devoción, no con vernos la cara en este salón. Es con una conexión diaria con Dios que esas raíces van a crecer, se van a solidificar. Y aunque la iglesia esta desaparezca, los que tienen sus raíces con Dios estarán firmes en Jehová de los ejércitos. El Salmo 1 dice que Dios tiene reservado un futuro precioso para sus hijos, porque Él conoce el corazón y el camino de cada uno de los justos. Dios los conoce. El pastor Lázaro no los conoce. La junta de la iglesia no los conoce. La iglesia no los conoce. Pero Dios conoce el corazón de nosotros. Él sabe si a la hora del sábado en la mañana nuestra pasión es venir a la iglesia para tener un encuentro con Él, o nuestra pasión es venir a exhibir la ropa que compramos para que los hermanos la vean. Él sabe si nuestra pasión es encontrarnos con Él a través de la oración y el estudio de la Biblia, o nuestra pasión es salir a ganar dinero en esta gran ciudad. Él sabe si nuestra pasión es predicar de su amor, o nuestra pasión es por el mal testimonio que tenemos cerrar nuestros labios y no decir nada. Él sabe si estamos aquí por compromiso o si estamos aquí porque Él es el todo para nosotros. Y Él viene a separar la paja del grano. Cuando eso suceda,
¿dónde estarás tú? Cuando eso suceda y veas la historia hacia atrás, dirás, valió la pena vivir una vida doble en la iglesia y perderme. O dirás, valió la pena meditar en la ley del Señor día y noche y hacerla mi delicia, porque ahora estoy recibiendo la mayor y más grande recompensa. No solamente vivir con Cristo en esta tierra, sino vivir con Él por toda la eternidad. Al salir este día de este lugar, el análisis de cada uno de nosotros debiera ser: ¿cómo están mis raíces en este evangelio? Ni siquiera digo en esta iglesia, en este evangelio. Me estoy sentando con los pecadores, los estoy escuchando, estoy andando sus caminos. Estoy que no valgo nada como la paja. Y déjenme darles otro dato. Aunque la paja va a recibir su respuesta final cuando Cristo venga, ya un cristiano, tengo que quitarle el nombre, ya un miembro de la iglesia que es como la paja, ya tiene su castigo en sí mismo. No ha llegado el castigo final, pero un miembro que es como la paja ya tiene su castigo en sí mismo, porque está viviendo una vida insípida, sin sabor, sin sentido, y una vida de frustraciones. Y aquí va mi consejo. Me voy a atrever porque mi hermano dirige esta iglesia y yo tengo la autoridad para decir, aquí va mi consejo. Si no vas a gozar esta iglesia como trigo, vete allá afuera y goza como paja. No te quedes gozando las dos, porque al final te vas a quedar. Nadie puede servir a dos señores. O aborrecerá a uno o amará al otro. Si el Señor llegara este sábado 19 del mes de octubre de 2019 y esta noche apareciera esa nubecita ya en el este, ¿verdad? Por eso los del este siempre se dan esa pompa, que Cristo viene por el este y que no, pero nosotros lo vamos a ver en todos los lugares. Entonces, el este. Y se diera ese sonido de la trompeta. Tus raíces hoy están tan profundas que vas a abrir tus brazos para decir, este es nuestro Dios. Le he esperado y Él me salvará. O tus raíces están tan débiles que vendría un pensamiento a tu mente de impotencia por el tiempo que has estado aquí en la iglesia, sin cambiar y sin mejorar en todos los llamados que Dios te ha hecho. Yo quiero pedirle a Praise Team que venga. Ellos van, le pedí que cerraran con "Oh amor de Dios". Y yo voy a hacer el llamado más raro que he hecho en 23 años de servicio en esta iglesia. Hoy lo voy a hacer porque el Espíritu de Dios me dice y me tiene que lo haga. Si la iglesia permitiese, si el pastor Sedano nos permitiese renovar el bautismo cristiano por las aguas y tener un encuentro con Dios nuevamente, la semana pasada nuestro hijo llamó a mi esposa. Antes de hablar conmigo, él le confiesa 100% a ella y un 50% a mí. Porque yo lo ataco mucho, dice él. Pero su mamá
maneja las cosas y negocia con él. Y llamó a su mamá diciéndole, en la universidad hay una semana de oración y yo he sentido el poder de Dios en esa semana. Y yo quiero renovar mi pacto bautismal con Dios. Porque cuando lo hice como niño, no tenía la convicción de lo que estaba haciendo. Cuando ella me dijo eso, por mi mente pasaron en segundos miles de pensamientos. Van a tomar fotos de mi hijo y la van a subir a las redes. La gente me va a llamar y me va a decir, ¿qué hizo su hijo, pastor? Lo borraron, ¿por qué se está bautizado? Todo eso pasó por mi mente. De paso, cuando hablé con mi hermana que está en las Islas Vírgenes allá, me dijo, yo no te lo quería decir, pero yo vi a tu hijo bautizándose, ¿qué pasó? Y estábamos preguntando aquí, mi hermana me decía. Cuando me pasaron todos esos pensamientos por la mente, pensé en lo siguiente, valga la redundancia. Mantener mi imagen frente al mundo adventista o dejar que mi hijo siga experimentando lo que su corazón ha sentido. Le dijimos, hijos, te apoyamos y te amamos en el poder de Dios. Quiere el Señor que cada uno de los que está aquí junto a mí podamos tener una renovación espiritual con Cristo Jesús. Mientras ellos cantan, mi llamado es el siguiente. Si el pastor Sedano nos diera la oportunidad en esta semana, si la iglesia nos diera la oportunidad en esta semana, ¿cuántos de los que están aquí sentados dirían, yo quiero renovar mi pacto bautismal con Dios y tú quieres venir aquí para yo orar por ti esta mañana? Tú quieres reencontrarte con Dios, profundizar tus raíces y decirle, Señor, yo he estado viviendo como la cáscara, como la paja, pero yo quiero enfocar mi vida. Esto se está acabando y quiero irme contigo al reino de los cielos. Y es el llamado más serio que yo he hecho porque se lo estoy haciendo a Seventh Day Adventists que están aquí sentados y que son miembros comunes de la iglesia, pero no viven a la altura del evangelio de Dios. Si mientras ellos cantan, tú tienes ese deseo, de donde estés el Espíritu de Dios te va a traer a este lugar.